Muy buenas tardes, mi nombre es Eberto Parra, soy estudiante de Derecho. A continuación presentaré una exposición sobre el proceso, las fases del proceso penal ordinario y los aspectos puntuales y diferenciales con el sistema jurídico de justicia penal juvenil venezolano. Esta exposición es perteneciente a la Cátedra Seminario de Estudios Avanzados en Justicia Penal Venezolana, dictada por la profesora Adriana Bautista. Como primera fase, en este proceso se encuentra la fase preparatoria, que en penal ordinario es la preparación del juicio oral y público mediante la recolección de todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento y la verdad del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado, y que así permitan fundar el acto conclusivo de acusación. Las medidas de coerción personal se pueden definir como una restricción del ejercicio de los derechos a la libertad, dispuesta por un juez competente cuyo carácter es temporal y excepcional, y que su propósito es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Si se decreta medida privativa de libertad, la acusación debe ser interpuesta en un lapso no mayor de 45 días, salvo prórroga. En caso de aprehensión en flagrancia, el imputado debe ser presentado al Tribunal de Control dentro de las 48 horas siguientes. Mientras que en la fase preparatoria, en materia de responsabilidad penal, es decir, de niños y adolescentes en este caso, es una medida de coerción personal decretada solo en el sistema de responsabilidad penal del adolescente, estipulado en el artículo 559 de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes. La prisión preventiva de libertad es una medida de coerción personal decretada solo en el sistema de responsabilidad penal y se encuentra estipulado en el artículo 581 de la LOMNA. Se puede decretar en fase preparatoria, intermedia y de juicio, solo en los delitos que ameritan pena privativa, establecida en el artículo 628 de la LOMNA. Si se decreta privativa de libertad, la acusación debe ser interpuesta en un lapso no mayor a 96 horas. A diferencia de penal ordinario, tenemos 45 días para hacer la acusación. Cuando se trata de un adolescente, esta debe ser en un lapso no mayor a 96 horas. En caso de que la aprehensión sea en flagrancia, el imputado debe ser presentado al tribunal dentro de las 24 horas siguientes, mientras que en ordinario tenemos un lapso de 48 horas para presentar al imputado ante el tribunal. Como segunda fase tenemos la fase intermedia. En la segunda fase del proceso, que se inicia cuando el fiscal del Ministerio Público presenta ante el Tribunal de Control la formal acusación contra el imputado en la cual lo señala de ser el autor o partícipe de un determinado delito basándose en las pruebas recabadas durante la investigación. Es decir, en esta segunda fase es donde el fiscal hace la acusación ante el tribunal, donde se presenta como tal el caso que se lleva en nombre del imputado. La fórmula de solución anticipada. Esta se da en la admisión de hechos alternativa de la prosecución del proceso y son consideradas como formas anticipadas de determinación del proceso penal y definidas como situaciones que ponen fin al juzgamiento antes de la sentencia firme, conciliación y suspensión del proceso a prueba. Las diferencias es que al haber medida privativa de libertad en penal ordinario, la acusación debe ser realizada dentro de los 45 días siguientes, como lo dije anteriormente, mientras que en penal de responsabilidad esta debe ser realizada en 96 horas siguientes al momento de ser presentado. Como tercera fase se encuentra la fase de juicio. En esta, el juicio oral y público, salvo cuando esté en juego el honor, el pudor de las partes, verbi gratia, en materia de violencia de género y está a cargo de un juez de juicio, tiene lugar en caso de que el juez de control, al finalizar la audiencia preliminar, haya admitido la acusación presentada por el fiscal del Ministerio Público. Es decir, si en la audiencia preliminar no consigue, como decir así, llevar a la solución del caso, pasa a materia de juicio. Al finalizar la audiencia preliminar, haya admitido la acusación presentada por el fiscal del Ministerio Público y se procede a abrir el contradictorio, donde se evacuarán las pruebas, principio de juicio oral reservado,
en materia de adolescentes, acatando igualmente los principios de inmediación, concentración, contradicción y oralidad. Cuarta fase. Esta es la fase de ejecución. Es una fase más del proceso penal considerada integralmente en la que se busca dar cumplimiento a las disposiciones de la sentencia que condena a pena privativa de libertad, sin olvidar el respeto de los derechos fundamentales de cada persona. Hay sanciones privativas y no privativas. Las formas de aplicación de sanciones pueden ser simultáneas, sucesivas y alternativas. ¿Cuáles son los tipos de sanciones? Pueden ser privativa de libertad, semilibertad, libertad asistida, reglas de conducta, servicios a la comunidad, orientación verbal y educativa. Los deberes y derechos de los adolescentes sancionados con medida privativa de libertad y no privativa de libertad se encuentran estipulados en el artículo 630, 631 y 632 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En la quinta fase y última de este proceso es la fase recursiva. Es en el proceso penal venezolano. Esta es regulada en el Código Orgánico Procesal Penal y en la ley especial, en la cual contiene una serie de disposiciones generales relativas a la interposición, admisibilidad y competencia del Tribunal de Alzada, con lo cual se desarrolla el derecho a recurrir al fallo en el proceso penal. Es decir, esta es la fase que nos permite apelar a la decisión del juez de juicio. En los recursos especializados, la apelación de auto, de sentencia y de casación, de revisión, revocación, se encuentra estipulado en el artículo 607 al 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Basándonos en estos artículos, se puede llegar a la apelación cuando es en materia de responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes. Esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.